Hola, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Marcel y hoy veremos problemas de ángulos. Muy bien, vamos a recordar primero algunas propiedades. El rayo es una parte de la recta, tiene un inicio y no tiene fin, pero se le pone una letra al final para poder nombrarlo. Muy bien. Un ángulo es la abertura formada entre dos rayos. En este caso tenemos el ángulo AOB. Si a ese ángulo le ponemos una variable, en este caso alfa, vamos a decir que el ángulo AOB es igual a alfa. Muy bien, vamos a recordar algunos ángulos conocidos. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados, que es de media vuelta, y el ángulo de una vuelta completa, que es de 360 grados. Muy bien, ahora veamos algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos un gráfico. Vamos a leer. Si los ángulos AOC mide 70 grados y el ángulo BOD mide 130 grados, hallar la medida del ángulo BOC. Muy bien, vamos a colocar los datos primero. Aquí tenemos el ángulo AOC, mide 70, y el ángulo BOD, que mide 130 grados. Y nos piden hallar el ángulo BOC. Muy bien, vamos a recordar que el ángulo de media vuelta mide 180 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar este ángulo AOB, que está de azul. Para eso, vamos a utilizar el ángulo BOD, que mide 130 grados. Entonces, este ángulo AOB vendría a ser lo que le falta a 130 grados para completar 180. Mejor dicho, será 180 grados menos 130. Eso nos da 50 grados. Muy bien, ahora para hallar lo que nos están pidiendo, que es el ángulo BOC, lo que vamos a hacer es utilizar el ángulo AOC y lo que hemos hallado, AOB. Como AOB mide 50 y AOC mide 70, entonces el ángulo BOC vendría a ser lo que le falta a 50 para llegar hasta 70. Mejor dicho, 20 grados. Entonces mi respuesta será que BOC es 20 grados. Ahora veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos un gráfico. Vamos a leer lo que nos dice. Tenemos los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD y DOA. Y lo que me da a entender que todo el ángulo da una vuelta completa. Nos dice que BOC es 4 veces la medida del ángulo AOB, COD mide 120 grados y DOA mide 90 grados. Muy bien, vamos a colocar los datos. El primer dato fácil de colocar es DOA. Aquí tenemos DOA, este ángulo medirá 90 grados. Muy bien, el otro dato que está fácil colocar es el ángulo COD, que mide 120 grados. Muy bien, COD mide 120 grados. Ahora, para colocar los dos ángulos que nos falta, vamos a interpretar esta parte que está aquí. Muy bien, lo ponemos aquí al costado y decimos que BOC es 4 veces la medida del ángulo AOB. Si a AOB le pongo una variable, en este caso le pongo alfa, a ver, entonces AOB le ponemos alfa. Para BOC vamos a decir que es 4 veces esa medida, o sea, 4 veces alfa. Y lo colocamos, BOC mide 4 alfa. Ahora, recordemos que toda la vuelta mide 360 grados. Entonces, si sumamos estos 4 ángulos, debería darnos 360 grados. Vamos a sumar. Tenemos alfa más 4 alfa más 120 grados más 90 grados. Todo eso debe ser 360 grados. Muy bien, sumamos alfa más 4 alfa, me da 5 alfa. 120 más 90, 210 igual a 360. 210 pasa a restar. Tengo que 5 alfa es igual a 150. Por lo tanto, alfa será 30 grados. Lo que nos están pidiendo es la medida del ángulo AOB. AOB y AOB es precisamente alfa. Entonces ya tengo mi respuesta, alfa es 30 grados. Veamos un último ejemplo. En este ejercicio no nos dan el gráfico y antes de graficar
Vamos a leer todo el problema. Se tiene los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, siendo la medida del ángulo COD 40 grados, AOD 132 grados y OC es bisectriz de BOD. Nos piden hallar la medida del ángulo AOB. Vamos a graficar. Tenemos aquí OA, aquí tenemos el ángulo AOB, BOC y COD. Colocamos los datos, nos dice que COD es 40 grados, COD 40 grados, AOD es 132 grados, AOD es todo 132 grados, y nos piden hallar la medida del ángulo AOB. Aquí está. Le voy a poner X. Debemos recordar que es una bisectriz. Una bisectriz es un rayo que parte al ángulo por la mitad formando dos ángulos iguales. Por ejemplo, si tenemos el ángulo AOB y decimos que este ángulo mide 60 grados, si trazamos una bisectriz, esta bisectriz parte al ángulo 60 en dos iguales, o sea, 30 y 30. Muy bien, una vez recordado eso, continuamos con el problema. En el problema nos dice que este rayo OC es bisectriz de BOD, por lo tanto, estos dos ángulos BOC y COD deben de ser iguales. Entonces, como son iguales, el ángulo BOC también debe medir 40. Ahora, yo me doy cuenta que sumando estos tres ángulos debería de completar 132 grados. O sea, 40 más X debe de ser 132 grados. 40 más 40 me da 80, más X igual a 132, 80 pasa a restar, por lo tanto X será igual a 52 grados. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.